La paz sea en esta casa. Bueno, pues ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Está establecido, está escrito. Bien, pues muchas gracias, mis queridas audiencias, mis queridos cibernautas. Qué bueno que nos visitan. Y ahí estamos, seguimos hasta que la muerte nos separe. Bueno, como así se dice, ¿verdad? Pero nosotros hasta que pues nuestros jefes, los dueños de esta difusora nos lo permitan. Ojalá que sea siempre. Bien, pues vamos al tema. Está un poco corto hoy. El que viene es el que está más larguito. Luego hablamos de eso. ¿Recuerda usted que dijimos el tema? ¿Por qué enseñó Jesús en parábolas? O sea, utilizando historias como cuentos. Viera que es interesante. Yo como profesor me recuerdo que al dar la clase les contaba una historia a los niños y ponían mucha atención. Yo pienso que así ocurría con el Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a ver por qué enseñó Jesús en parábolas. En su enseñanza Jesús empleó historias. Eso no solo despertaba casi inmediato interés, sino que también mantenía la atención de los oyentes. A la vez, ayudaba a grabar indeleblemente la verdad en la mente de los oyentes. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué Cristo habló en parábolas? Entonces, llegando los discípulos, o sea, acudiendo con él, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Claro, si nosotros andamos junto con Cristo, andamos con Cristo, o caminamos con Cristo, con Jesús, con Dios, pues se nos van a revelar muchas cosas. No así los que están retirados, distantes de Dios y andan en otras cuestiones. Y luego sigue diciendo el Señor Jesús: mas a ellos, o sea, la demás gente que no andaba con él, no es concedido. Qué tremendo, ¿sí se fija? Entonces hay que acercarnos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, y vamos a tener sabiduría y además mucho conocimiento. Porque cualquiera que tiene, fíjese bien esta frase, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¡Qué tremendo! Por eso algunas gentes dicen: agradece a Dios por lo que tienes, que Él te dará lo que te falta. Interesante, ¿verdad? Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¡Qué tremendo! Tiene poquito y no acude al Espíritu Santo ni a Dios, ni a leer, ni a estudiar, ni a pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué va a suceder? Vamos a ser muy ignorantes. Por eso dice la frase: pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Tremendo, ¿verdad? Bien, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. ¡Qué tremendo! Otra vez, Le dan la menor importancia a las cosas de Dios. Por eso se les está quitando ese poquito que Dios nos ha dado desde la concepción de nuestro ser. Se va quitando, se va retirando y pues al rato el que va a dominar nuestra mente y nuestras acciones va a ser el príncipe de este mundo, el Satanás. Y oyendo, no oyen. Complemento la frase: porque viendo no ven y oyendo no oyen, y además ni entienden. Puede ver usted esto en Mateo capítulo 13 del 10 al 13. Al enseñar Jesús en parábolas, los que querían saber su enseñanza la comprendían fácilmente, y ese método de las parábolas facilitaba revelar la verdad ante sus enemigos que querían condenarle. Hasta sus enemigos entendían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, planeaban cómo condenarle. Ahora bien,
¿De dónde sacó Cristo las historias que relataba? Generalmente, sus relatos procedían de la naturaleza, de las cosas con las cuales sus oyentes estaban familiarizados. Cristo habló de la cizaña, o sea, de la mala hierba que creció junto con el trigo. Lo puede ver en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. De la higuera estéril. Bueno, como vemos, higueras estériles que no damos una, ¿verdad? Que no damos frutos. ¡Qué tremendo! ¿Y qué dijo ahí? Vamos a cortarla. La maldijo a la higuera porque no daba fruto. Tremendo. Pues esta es una parábola. No sé que nos vayan a cortar porque no damos fruto. De la oveja perdida. Habemos muchas ovejas perdidas. Y por eso estamos en este medio. A ver si llega lo mínimo a su mente. Y empiezan a buscar más de Dios. Del sembrador. ¡Qué tremendo! El sembrador que tiene paciencia para que venga hasta que venga la cosecha. De la semilla de mostaza, la fe, como un granito de mostaza, lo mínimo, con tantita fe que tengamos, poquita fe que tengamos, pero firmes. Muchas de sus otras parábolas se relacionaban con las experiencias de la vida, como la de los labradores y la viña, aquellos que, se quisieron quedar con la propiedad del viñador, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? No nos pertenecen las cosas y nos queremos quedar con ellas. Las 10 vírgenes, oiga usted, las 5 prudentes y las insensatas, que no prevemos nada. Al cabo, mañana moriremos y pues ya se acabó. No, señores, hay que ser previsores. Las 10 vírgenes. Eso lo encuentra usted en San Mateo capítulo 25 del 1 al 13. O de las casas construidas una sobre la roca y otra sobre la arena. Pues da lo mismo, no hay prevención. Aquí se está refiriendo precisamente a los que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y nos pasa, como dicen vulgarmente, nos entra por un lado y por una oreja y nos sale por la otra? No, aquí dice que hay que ser lo que nos menciona aquí, una casa construida sobre la roca. Debemos ser una casa construida sobre roca y no sobre la arena que viene el viento y la echa afuera. Puede leerlo en Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. ¿Enseñó Jesús con frecuencia mediante parábolas? Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. Mateo 13:34. El hablar de Jesús en parábolas era el cumplimiento de una profecía mencionada en el Salmo 78:2. ¡Qué tremendo! Vamos a entrar a profecías, o sea, pronósticos, o sea, algo que viene, algo que nos habla del futuro, como es esta. Allá en el Salmo 78:2, en la cual David predecía que Cristo usaría ese método de enseñanza, las parábolas. Las parábolas de la Biblia, es más, toda la Biblia se cumple. Y me parece que ya le había dicho, hasta los drogadictos acaban de comprobar que lo que está escrito, que las parábolas se han cumplido, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Así es de que vamos a entrar en esa dinámica de las parábolas. Para que podamos comprender la verdad, ¿qué principio básico mencionó Jesús? ¿Qué principio básico mencionó Jesús para poder comprender la verdad? Y lo repito, porque vea el principio que señaló el Señor Jesús para comprender la verdad. El que quiere hacer su voluntad, o sea, la del Padre, fíjese bien cuál es el principio. Conocerá la doctrina. Es necesario conocer, no nada más hablar como decían mis ancestros, averiguar sin botella.
No, hay que tener conocimiento, leer, estudiar, escuchar y bueno, adquirir mucha cultura o al menos mucha enseñanza. Y como dice el apóstol Pablo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Si viene de Dios, ahí está el asunto de conocer la doctrina para saber si viene de Dios o si, dice el Señor Jesús, o si yo hablo de mí mismo. Es interesante. Ya ve que muchas personas cuando hablamos de Dios dicen, no, mira, de política y de religión no vamos a hablar. Y por lo general, mi querido amigo, mi querido radioescucha, esas personas desconocen algo, por eso no quieren hablar de esos asuntos. Así es de que hay que conocer las doctrinas. En este caso, la doctrina de Jesús para poder hablar. Una vez Jesús formuló la pregunta: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Qué tremenda pregunta incluso para nosotros. ¿Por qué no reconocemos lo que Él dice? Lo que dice Jesús. Bueno, dice, ¿por qué no podéis oír mis palabras? Segunda pregunta. Juan 8:43. Un requisito para entender la verdad es la dedicación a Dios. Si usted está dedicado a Dios o le dedica mucho tiempo a Dios, usted va a entender las cosas de Dios y del Espíritu Santo y de Jesús. Ahora, la decisión sincera de hacer su voluntad. También tenemos que agregar voluntad para conocer la doctrina del Señor Jesús, la doctrina de Dios y poderlos entender. Y le aseguro que así como dijo el texto anterior, si tenemos poco, Él nos va a dar más. El que, bueno, lo acabamos de mencionar, al que mucho se le da, pues también mucho se le va a pedir. Pero es necesario acudir a ellos. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Ojo en esto, mi querido amigo, mi querido radioescucha. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Por esto dice el Señor y se queja Él. Fíjese bien, se queja, se entristece, aquí se advierte. Dice, por esto no las oyen vosotros, porque no sois de Dios. Fíjese bien, palabras de Dios. Las palabras de Dios no las oímos porque no nos acercamos a Él, porque no pedimos su sabiduría. Es una sentencia tremenda, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oímos muchos, porque no sois de Dios. San Juan 8:47. Y entonces, ¿cuáles son las palabras que entendemos si no son las de Dios? Pues seguramente que las del enemigo de Dios y del enemigo de las almas. Por eso la violencia, por eso tanta maldad, porque la palabra de Dios no la escuchamos, ni la revisamos, ni la leemos, ni la estudiamos, pero sí muy fácilmente, donde quiera encontramos las enseñanzas del maligno. Y concluimos diciéndole, recordemos que la mayoría de las parábolas enseñan solo una verdad. Cada parábola enseña una verdad. Por ejemplo, el de las 10 vírgenes, pues simplemente unas fueron previsoras y otras insensatas o no previsoras. Aún años después, los oyentes de Cristo, al ver que algunas de las cosas mencionadas, fíjese bien, en las parábolas recordaban sus enseñanzas. ¿Por qué? Por medio de relacionaban los acontecimientos y los eventos que se daban y los ejemplos de la naturaleza y decían, pues con razón el Señor Jesús nos habló de esto. El método de enseñar mediante parábolas movía a la gente a dirigir preguntas. Por supuesto, entendían las cosas que decían, las enseñanzas de Cristo y movía a la gente para preguntar. Qué bueno que nos hicieran preguntas.
y nosotros estar en posibilidad de contestarlas. Yo creo que sí podemos contestar a algunas, un buen número. Bien, el método de Cristo apelaba a toda clase de personas, o sea, iba a toda clase de personas. Y mi querido amigo, hoy también el método de Cristo va a toda la humanidad que desea, que quiere, que se acerca al Señor, que quiere estar cerca del Señor, que quiere tener sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, no conocimiento del hombre. Pero si no somos de Dios, si no nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo no nos enseñará. Nos enseñará seguramente el otro. Y bueno, a propósito de esto, que nos quedamos a medias porque no vamos a Cristo, porque no vamos al Espíritu Santo, vamos a terminar con un texto de las Sagradas Escrituras. Mire, ahí en 1 Corintios, con esto terminamos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Qué tremendo, aunque habla, hay varias metáforas o sinónimos, en diferentes ediciones de la Biblia, pero le voy a leer la católica, que es la que más uso. Dice: el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. O sea, el que se queda a nivel de la ciencia, de la filosofía, de la enseñanza del hombre, no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Ya ve, tenemos que acercarnos al Espíritu Santo, a Dios, por medio de la oración, por medio de la Escritura. Debemos de tener, para entenderlo, una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. Esa es sabiduría de lo alto. Hay otra versión que dice: el hombre animal no entiende las cosas espirituales, lo cual para él dice que son locura. Si usted se fija, dice lo mismo, son metáforas, y así por las traducciones y van cambiando las cuestiones, pero los principios o el principio es el mismo. ¿Cuál es el principio en este caso? Ir al Espíritu Santo, ir a Dios, ir a la oración, es estudiar la santa palabra de nuestro Padre Celestial. Bien, pues esto es lo que tenemos del tema, ¿por qué enseñó Jesús en parábolas? Y solamente me resta decirles que vamos a ingresar a varios temas. Vamos a abordar varios temas, más bien un solo tema, pero está muy prolongado, muy largo, y se llama la segura palabra profética. Bueno, las predicciones, lo que sucederá en el futuro, y más que lo que sucederá en el futuro, cómo en la antigüedad se mencionaron las parábolas y en el momento oportuno se cumplieron. Bueno, pues vamos principalmente a hablar de la historia del mundo predicha en el libro de Daniel. Cómo Daniel predijo algunas cosas y se cumplieron. El profeta Daniel dio profecías y se cumplieron al 100%. De esto vamos a hablar. Yo no voy a hablar del futuro inmediato, sino del futuro pasado, de lo que dijo Daniel en su libro y se cumplieron. Para que tome nota de que lo que dice la Biblia, las profecías que están en la Biblia, se cumplen al 100%. Pues entonces para el próximo domingo y domingos subsiguientes vamos a hablar de la historia del mundo predicha. O sea, la segura palabra profética. Lo que profetizaron, en este caso, Daniel. Y lo que profetizó se cumplió al 100%. Y así se van a cumplir lo que dice Apocalipsis y todas las profecías que dice Dios se van a cumplir. Pues vamos el próximo domingo, si Dios quiere, a hablar precisamente de las profecías predichas de Daniel.
Aquí nos vemos la próxima semana, si Dios nos da licencia y tenemos vida y salud. Y usted creo que también va a tener vida y salud, primeramente Dios. Hasta la próxima.